Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este jueves 8 de enero del 2026, en el cual por fin vamos a retomar la temática que habíamos dejado pausada durante toda esta jornada de fines de años, inicios de años y después durante otros días en los cuales yo no estaba en condiciones de grabar el mensaje del amanecer. Evidentemente, para las personas nuevas que han sido integradas al grupo van a sentirse en un inicio un poco desfasadas, un poco desactualizadas, pues no van a poder seguir el hilo de la temática, pero enseguida lo van a entender. Simplemente un poco de paciencia y ir escuchando cada mensaje diario. Estamos en el punto básicamente donde habíamos comprendido, o al menos estábamos intentando comprender, cómo el ser humano, debido a su tendencia primaria animal, tiene esa cuestión de actuar, pensar y sentir desde una postura caracterizada por la egocentración, o sea, donde él como criatura, como entidad viviente, es el centro, lo más importante, y una postura que no solo se queda en la egocentración, sino que llega a la egocentración enfermiza, o sea, se convierte, se transforma en postura egoísta, o sea, se actúa, se piensa y se vive desde el egoísmo. Esa es la tendencia natural primaria de la criatura humana desde que nace. O sea, la necesidad viviente de seguir existiendo, necesidad que es herencia animal, se convierte en una necesidad enfermiza, en tanto después se transforma en necesidad egoísta, porque ese seguir existiendo llega a un nivel donde es seguir existiendo al precio de cualquier cosa y sin interesar qué podría esto ocasionar sobre la existencia de todo lo demás y de todos los demás. Y eso lo podemos ver, hay miles de ejemplos en la vida cotidiana donde el supuesto subsistir de la propia criatura pasa por encima del bienestar de las demás criaturas. Es común ver cómo con frecuencia al humano, y ya no hablo de un niño ni de un joven, incluso de muchos adultos, en función de su propio bienestar, cuando se trata de su propio bienestar, bienestar entre comillas, porque es lo que la criatura supone como su bienestar, no le interesa, no tiene en cuenta por encima de cuántos otros bienestares va a pasar. Bienestar animal, bienestar de plantas, bienestar de la naturaleza toda, bienestar del medio ambiente, bienestar del otro ser humano, conocido o no conocido. O sea, eso no lo tiene en cuenta. En un principio lo tiene en cuenta si el peligro, la amenaza a su propio bienestar, si no es muy notable, pero cuando se cae en una situación crítica, entonces ya muy difícil que lo tenga en cuenta. Allí podemos descubrir a la verdadera etapa en la cual el ser humano en la mayoría se encuentra, y para ser inclusivos todos, en la cual la mayoría nos encontramos. Ahora, sin embargo, tiene la capacidad del ser humano que no la tienen los animales, de tomar conciencia de que él en verdad no es el centro. Él es simplemente otra partícula viviente más, al igual que todas las demás partículas vivientes, y siendo incluso más desarrollada en su nivel de toma de conciencia, debería funcionar como partícula viviente, administradora, inteligente, amorosa y consciente de todo lo demás. Está el ser humano llamado a participar de una actividad de mantener el equilibrio en esto que llamamos nuestro mundo, y no de estar continuamente rompiendo ese equilibrio desde una postura egocéntrica, porque desde el egoísmo no se puede mantener el equilibrio, porque el egoísmo de por sí es desequilibrado, porque está tirando la balanza continuamente hacia los intereses personales, incluyendo por supuesto los intereses que podrían pasar camuflajeados como intereses colectivos, pero en última instancia surgen de un interés personal. El ser humano
pasa la mayor parte de su vida y muchas veces lamentablemente pasamos nuestra vida entera viviendo desde esa postura, pero tenemos acceso en nuestra madurez, en nuestra transformación, si es que nos la permitimos, tenemos acceso a un cambio de postura. Ahora, ¿qué pasa? Que para realizar ese cambio de postura significa ir accediendo a un actuar, a un pensar y a un sentir que ocurra paulatinamente desde una postura diferente a la que el ego falso me propone. Entiéndase ego falso como aquello que surge de cuando yo me identifico con algo. O sea, yo soy esto. Yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, yo soy padre, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy doctor, yo soy enfermo, yo soy. Nuestra vida, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, está llena de un yo soy y desde cada uno de esos yo soy tenemos una actuación diferente, relacionada pero diferente, pues a cada uno de esos yo soy, la cultura, la familia, la tradición, nuestras creencias, nuestros saberes, nuestros aprendizajes, ¿cómo se dicen cuando le colocan un comportamiento supuestamente modelo o un comportamiento normal que se torna después obligatorio? Entonces, desde cada uno de los yo soy se actúa. Ahora, ¿qué pasa con los yo soy? Todos los yo soy o todos esos egos falsos o identificaciones relativas y transitorias están relacionadas con una esencia de identidad. O sea, yo soy eso y por tanto tengo que defender ese yo soy. Y ese yo soy se impone por encima de los otros yo soy. Ahora, también habíamos visto que el verbo ser es más que yo soy. El verbo yo soy conjugado, o sea, yo soy, es una limitación. Porque cuando dices yo soy esto, estás limitando, ¿cómo se dice? Circunscribiendo, disculpen. El ser, la existencia que somos en verdad, la estamos limitando a una especificidad muy pequeña. Y por tanto, en toda limitación hay, por supuesto, una estrechez de todo, estrechez de forma de pensar, estrechez de sentir, etcétera, etcétera, que no se permite en ese yo soy en específico con el cual me estoy identificando. Así que el yo soy lo que hace es que limita la vida ilimitada que soy. Como existencia somos más que cualquier yo soy. Como existencia éramos ya antes de ser cualquier yo soy, cualquier identidad, ya éramos. Pero fuimos perdiendo, fuimos sacrificando ese éramos, ese ser a plenitud, ese sabernos parte de la existencia grande, parte de lo más grande que pueda concebirse, parte de Dios. Eso lo fuimos sacrificando en la medida que fuimos aceptando, construyendo nuevos yo soy esto, yo. Ahora, esos yo soy siempre iban a estar anclados a cuestiones de este mundo, o sea, cuestiones transitorias y fundamentalmente al cuerpo. Todos nuestros yo soy son derivados de algún tipo de experiencia vivida desde el cuerpo. Todos los yo soy. ¿Por qué? Porque nuestra identidad básica está anclada de manera absoluta en el cuerpo, al menos en la primera parte de la vida del ser humano, donde se identifica con el cuerpo. O sea, yo soy este cuerpo. Y por tanto todo lo que sucede a este cuerpo me está sucediendo a mí. Cuando este cuerpo está en peligro de perecer, entonces yo estoy en peligro de perecer. Ese es el pensamiento lógico. Cuando algo afecta al cuerpo, entonces yo siento como si me afectara a mí mismo, porque yo soy este cuerpo. Y parece muy lógico, parece natural. Pero ¿qué pasa cuando se vive desde una identificación tan estrecha como yo soy este cuerpo y la mente que se deriva de este cuerpo? Porque la mente, desde ese punto de vista, se va conformando con el reflejo o la apropiación de todas las experiencias que van llegando a la criatura viviente a través del cuerpo, sus sentidos, etcétera, etcétera, la comunicación, la cultura y otros fenómenos humanos. Entonces yo soy el cuerpo y sus reflejos, o sea, el cuerpo y la mente. Entonces mi bienestar
mi posibilidad de estabilidad, mi posibilidad de paz, mi posibilidad de quietud, mi posibilidad de felicidad, cuestión esta que ansía toda criatura viviente, consciente o no consciente de lo que pueda ser la felicidad, se tornan imposibles. Imposibles, ¿por qué? Porque van a depender continuamente de algo diferente de la existencia misma. O sea, el cuerpo es una construcción y como construcción se construye y como construcción tiene sus debilidades y como construcción hay que estar continuamente vigilándola y manteniéndola porque si no se derrumba. Es lo que llamamos la muerte o la enfermedad en caso previo. Y la mente también como construcción, pero más sutil, más volátil, más misteriosa, también sucede lo mismo. Entonces quiere decir que el ser humano, desde esa visión del yo soy simplemente este cuerpo y esta mente, tiene que vivir en una lucha continua por la propia permanencia del cuerpo y de la mente, porque eso significa la permanencia de sí mismo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Hace que sea imposible una existencia estable, porque nunca estás seguro de cuán estable va a estar el funcionamiento de ese cuerpo y el funcionamiento de esa mente mañana, ahorita, dentro de 5 minutos. Y una existencia no estable significa una existencia no pacífica, entiéndase pacífica como una existencia armónica, no pacífica. ¿Por qué? Porque mi existencia está basada necesariamente sobre algo que también necesariamente es continuamente cambiante, continuamente frágil. Visto desde esa manera, la vida del ser humano y la vida de todo otro viviente, pero sobre todo la del ser humano, estaría condenada a un continuo y posible sufrir o una continua sucesión de diferentes momentos de sufrimiento, donde algunos pueden llegar a convertirse como crónicos. Así lo clasifica el ser humano cuando ya ha llegado a decir, bueno, ya no tiene solución, tengo que cargar con ello. Tengo que cargar con ello. Entonces la pesadumbre, la no esperanza, la cuestión de resignación obligada, porque no es voluntaria, es obligada, se convierten en una fuerte carga y la vida de ese ser humano se va transformando en sombría, puesto que ya no se reconoce pleno o no se reconoce en la plenitud que antes, cuando supuestamente estaba bien o en otra condición, se podía reconocer. Entonces habíamos hablado en esos momentos sobre una cuestión, había un problema, cómo ir practicando un vivir, un sentir y un pensar que no partieran del ego, que no partieran de mis identidades, si mis identidades lo abarcan todo. Cómo pensar, actuar y sentir desde fuera de mí mismo, ese mí mismo entre comillas. Si yo soy todo en el sentido de que todo lo que yo haga, piensa y sienta sale de mí y ese mí entonces está recluido a el cuerpo y la mente. O sea, parece imposible. Durante estos días, desde el proyecto, desde el movimiento, disculpen, Rodas Espirituales, hemos estado en una relación cooperativa con el proyecto Latir, un proyecto dedicado a brindar ayuda humanitaria, sobre todo en la forma de medicamentos, a personas que se encuentran en situaciones vulnerables y que están sufriendo de diferentes males. O sea, en estos días hemos estado tocando directamente a esta cuestión de ayudar o a paliar esa supuesta experiencia de sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa con esta cuestión? Y por eso siempre insistimos que Rodas Espiritual no es un movimiento de ayuda humanitaria en este sentido, sino que es un movimiento espiritual que una de sus ramas es la de poder brindar cierto tipo de ayuda, pero ese tipo de ayuda no puede ser brindada aisladamente
no puede ser simplemente contribuir a paliar momentáneamente algo y que el ser humano continúe viviendo, pensando y existiendo de la misma forma, porque entonces nada realmente a ciencia cierta y crudamente lo digo, nada se resuelve. En nada se resuelve. Y eso hay que entenderlo. Si analizamos el sufrimiento, si vamos un poco a abordar el sufrimiento, podemos ver que el sufrimiento está compuesto necesariamente por dos variables. Primero, aquello que supuestamente está haciendo sufrir, o sea, la condición externa o interna al cuerpo que está haciendo que la experiencia de sufrimiento se produzca. Y segundo, aquello desde donde se percibe eso que te hace sufrir. O sea, para que la criatura viviente, en este caso el ser humano, perciba algo, tiene que tener en el cuerpo la condición necesaria para percibirlo. El sonido puede estar allí, puede haber un ruido, ese ruido ser molesto, pero para que usted lo sienta molesto, para que usted sienta que hay un ruido, lo primero que tiene que tener es la capacidad de escuchar. Si usted no tiene la capacidad de escuchar, si sus oídos están completamente, por decirlo así, muertos, usted no va a notar el ruido. Por tanto, eso quiere decir que ningún dolor, ningún sufrimiento, nada llega antes de contar con esas dos condiciones. Una capacidad para percibir el estímulo y la presencia del estímulo. Entonces, de eso depende básicamente lo que nosotros llamamos sufrimiento. Por ejemplo, si usted se sumerge media hora en el agua y sumergerse, por ejemplo, hasta el tórax, se queda allí por la noche. En tiempo de invierno, usted es probable que si no está entrenado, termine con una enfermedad pulmonar muy fuerte, incluso termine la muerte o termine también congelado. Sin embargo, en esa misma agua en la que usted se está sumergiendo, hay un pez continuamente sumergido, incluso durante los días más crudos y las noches más crudas de invierno, y no coge neumonía, a pesar de que tiene también unas cavidades parecidas a los pulmones, no coge neumonía ni ninguna enfermedad parecida, ni se resfría, porque si ambos están expuestos a la misma condición, a la misma circunstancia, ¿por qué a uno lo percibe como sufrimiento y el otro no? Evidentemente aquí tenemos algo interesante. Entonces, esta categoría de sufrimiento está estrechamente ligada a condiciones específicas del cuerpo y de la mente, o sea, de aquello con lo cual yo me identifico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si esas condiciones varían, la percepción del sufrimiento varía. Esto quiere decir que es relativa, que no es absoluta, que no existe por sí misma el sufrimiento, el dolor, etc. No existen por sí mismos, son dependientes. Dependen del estímulo que supuestamente lo causa, dependen del aparato que lo percibe, en este caso el cuerpo y los sentidos, y depende de la mente que lo procesa. Esos tres elementos son los que construyen la vivencia de sufrimiento, y esto es importante, la vivencia de sufrimiento. El sufrimiento como vivencia es una cuestión construida por la propia criatura que está experimentando la circunstancia, que está reconociendo como perturbadora o no favorable. Una persona podría decir, pero ¿cómo yo voy a estar construyendo mi propio dolor? No, tú no estás construyendo el dolor, tú estás construyendo la percepción del dolor. O sea, la manera en que tú lo percibes y el significado que le das. Eso es lo que tú estás construyendo. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona se fractura un brazo y tiene mucho dolor. Y vamos a suponer que esa persona llega a un hospital y hacen un experimento, le ponen anestesia general. La persona queda en un estado no consciente, deja de quejarse. ¿Por qué deja de quejarse si el brazo sigue roto? Si no ha cambiado nada, si no se ha resuelto nada en la circunstancia dolorosa. La capacidad del cuerpo para percibir conscientemente esa irritación del sistema nervioso, o sea, el dolor que está continuamente provocándose, ha sido interrumpida. Y ese es el papel básico de la anestesia, o sea, interrumpir ese proceso. Entonces, ¿por qué si la condición de brazo roto sigue allí? ¿Por qué ya no hay sufrimiento en ese momento? Porque no hay percepción
de esa condición de brazo roto. Comprender esto puede cambiar por completo la forma en que nosotros vamos a ir afrontando los momentos de dificultad, ya sea físico, mental o circunstancial, en nuestra vida. Y sirve de base también para ver cómo es necesario empezar a preguntarnos: ¿acaso habrá algún modo o alguna manera de vivir las diferentes experiencias de la vida desde un estado, desde una postura, desde un lugar consciente que sea diferente o que esté situado más allá de mi simple identidad con el cuerpo y con la mente? Además de la identidad con el cuerpo y con la mente, que son necesarias, ¿habrá otro espacio en el cual mi conciencia pueda situarse de tal manera que desde ese espacio estable pueda vivir las diferentes situaciones perturbadoras que la vida traiga para el cuerpo y la mente? Porque de no ser así, estamos destinados entonces a que el sufrimiento siempre nos arrastre. Pero de ser así, o sea, de ser posible que haya otro espacio de acceso consciente diferente al del cuerpo y la mente, o sea, desde el cual se pueda vivir las experiencias del cuerpo y la mente, entonces tenemos la posibilidad de preguntarnos cómo acceder a ese espacio y cómo establecernos. No significa dejar de ser consciente del cuerpo y de la mente, significa descubrir una plataforma no dependiente del cuerpo y la mente, desde la cual de manera estable, de manera equilibrada, podamos ir asumiendo todas las circunstancias, a veces muy, pero muy perturbadoras y dolorosas, que la vida pueda traer para el cuerpo y para la mente. Partiendo de este ámbito o este abordaje general y preliminar, es que en el próximo encuentro vamos a continuar entonces con la temática donde la habíamos dejado. Dije esto hoy así de forma tan general y profunda para que las personas nuevas del grupo puedan ubicarse también y puedan empezar a darse cuenta de por qué línea, por qué cuerda, en qué sentido y en qué dirección va el mensaje y sobre todo la temática que estamos tratando. Que tengamos todos un buen día. Que nuestro amoroso y siempre buen Señor permita que nuestro corazón y nuestra mente se esté aperturando, porque necesitamos aperturarlos y necesitamos también disponerlos para que podamos ir reflexionando sobre toda esta cuestión, sobre una revisión de lo que hasta hoy hemos considerado y tenemos y seguimos considerando como nosotros mismos y nuestra existencia y sus limitaciones. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.